Que Dios les bendiga, amados hermanos y oyentes. Hoy estaremos estudiando Efesios 6:10, la armadura de Dios, primera y segunda parte. Son 3 videos. Les invito a disfrutar juntamente conmigo. A continuación. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos y oyentes y amigos que me escuchan a través de este canal de YouTube. Es una bendición, un placer, un gozo el poder nuevamente compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes que escuchan estas enseñanzas. Hoy vamos a estar hablando de un tema preciosísimo. Y el tema es la armadura de Dios y las 3 armas poderosas para el camino en Cristo Jesús. Y tú que no estás en Cristo Jesús, te invito a que te hagas parte del ejército del Señor, que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como único y fiel Salvador, ya que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nuestros pecados sean perdonados. Gloria a Dios por eso. Bueno, amados, vamos a iniciar. Amados hermanos en Cristo Jesús y los que no están aún en Cristo Jesús, que mi Dios me los bendiga y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, que los bendiga grandemente. Esos son mis deseos para cada uno de ustedes que están leyendo este escrito. Ruego a Dios que les sea de gran bendición para sus vidas y que sea de edificación para el caminar en Cristo Jesús, así como está escrito en la palabra, en la santa palabra de Dios, que dice en el libro de Efesios 4:12, 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios preciosa. Amén, hermanos. El propósito de este escrito que Dios puso en mi corazón es el poder de ser de ayuda, edificación a la iglesia de Cristo Jesús. Ese es mi deseo. Que somos cada uno de nosotros que vivimos en Él, para Él y con Él. Glorias sean dadas a Dios. Bueno, como ustedes saben bien, el tema se trata de algo poderoso, un tema impactante que al ver este tema parece como que vamos a ir a una guerra. Pues exactamente se trata de que nos preparemos para una guerra. Pero cada uno sabe cómo prepararse o cómo se preparan para una guerra. Pero esto no tiene nada que ver con una guerra natural. No tiene nada que ver con una guerra natural, y esto quiero dejarlo claro para que nadie, ¿verdad?, agarre por allá un arma y todo eso y comience a hacer locuras. Lo dejo saber de una vez. Porque recuerde que dice la palabra de Dios que no peleamos contra sangre ni carne, sino que nuestra guerra es con las huestes espirituales de las maldades en las regiones celestes. En otras palabras, contra el Satán y sus demonios. Escuche bien, no peleamos contra sangre ni contra carne. Así que no se equivoque qué guerra esté teniendo, amado hermano, amado amigo. Ahora bien, amado hermano, ¿sabía usted que nosotros somos soldados de Jesús? Y que Él es nuestro general o capitán príncipe. Veamos cuando se le presenta a Josué. ¿Qué dice el Señor en el libro de Josué 5:13, verso 14?
Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su señor? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Y Josué así lo hizo. 2 puntos aquí. ¿Por qué digo que era nuestro amado Señor Jesucristo? En primer lugar, ningún ángel deja que un ser humano se postre ante él. Usted puede leer en toda la Biblia, siempre dicen los ángeles, no te postres, porque yo soy consiervo tuyo, le dijo a Juan. Y también podemos ver otro punto importante, porque creo yo que era Jesús, el príncipe del ejército. Porque Él le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. ¿Se recuerda usted cuando Dios se le presentó a Moisés en el monte de Jehová? Le dijo, Jehová, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Es lo mismo. Ningún ángel va a decir eso. Qué interesante conversación, ¿no cree? Jesús aquí se presenta como el príncipe del ejército de Jehová a Josué. Entonces, si somos soldados de Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4? Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados del ejército de Dios, amados hermanos. Cristo Jesús nos tomó por soldados. Somos esos soldados de Cristo. Y eso podemos ver a través del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, que pertenecemos al gran ejército de Dios. Por eso el Padre se llama Jehová de los ejércitos. En el libro de Primera de Samuel así lo llama David. Veamos qué dice. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo. ¿Se recuerda esta pelea que hubo allá de David y Goliat? ¿Qué le dijo David? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová de los ejércitos. Aleluya, hermanos. También nosotros pertenecemos hoy al escuadrón del ejército de Jehová. Recuerde que somos el Israel espiritual y tenemos que pelear en lo espiritual. Pero la buena noticia es que Jehová está con nosotros y Él es el general y Jesús nuestro capitán o príncipe, como usted quiera llamarlo. Entonces no tengamos temor. Si estamos con Él, Él peleará nuestras batallas. Así dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas. Mas con nosotros está Jehová para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza. Aleluya. Amado hermano, amado amigo, si tú confías en Jehová, porque aquí dice el pueblo tuvo confianza. Amado, hermano, no temas, que Él peleará nuestras batallas. Y dice la palabra de Dios que el pueblo tuvo confianza. Oh, qué grande es esto. Ten confianza en Dios tú también, y como yo también.
Así que esta es la invitación de Dios, que tengamos confianza en nuestras luchas, en nuestras batallas, porque de esto se trata. Y esto del estudio lo podemos ver que se encuentra en Efesios. Ahí es donde estoy iniciando este estudio yo, amados hermanos. En Efesios, donde dice y habla sobre la armadura de Dios. Porque tenemos que estar vestidos de esa armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes. Y eso lo podemos encontrar en Efesios 6. Podemos ver que el Señor ahí dice en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y todo lo que dice ahí. Vamos a llegar ahí, pero paciencia. Así que, amados hermanos, si Dios está con nosotros como poderoso gigante, Él está con nosotros. Así lo dice su palabra. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice en el libro de Romanos 8:31. Veamos qué dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Josué confiaba en Dios, porque Él estaba con él. Entonces, no temas, no temamos, amados hermanos, amigos, oyentes. Porque Dios está con nosotros y dice su palabra que si nosotros estamos en Él, Él está con nosotros. Recuerde, tenemos que estar con Él. Y Él va a estar con nosotros como poderoso gigante. Leamos el libro del profeta que muchos llamaron llorón. Si usted lee la vida de él, si ve, ¿por qué le dicen así? Le será de gran bendición para su vida. Veamos pues qué dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. Aleluya. Exaltado sea nuestro Dios. Él no nos dejará nunca solos. Si usted lee por qué el profeta decía esto, se va a dar cuenta que estaba pasando un momento duro en su vida. Dice que él era escarnecido. ¿Qué significa esa palabra escarnecido? Se burlaban de él, lo rechazaban ofensivamente, insultos y muchas cosas más, como lo metían a los pozos. A este pobre hombre más. Cosas más le hacían, pero aún en eso él decía, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Podremos nosotros decir así? ¿Está usted y yo preparado para esto? Para el día de la prueba. Dios nos ayude, amados hermanos. Por eso es necesario este estudio de la palabra de Dios para prepararnos para el día de la batalla y estar con la armadura de Dios para resistir en la guerra. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que tomemos la armadura de Dios. Veamos qué dice Efesios 6:10. Vamos a leer qué dice ahí. Si usted tiene su Biblia en su mano, le invito a que usted pueda leerla si está en su casa. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. Escuche, de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, escuche bien, amado amigo, que dice aquí la palabra de Dios.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Quién no pasa día malo? Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Amados hermanos, lo primero que manda aquí la palabra de Dios es que nos fortalezcamos. Si usted lee, en el 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Este es el primer requisito. Que nos fortalezcamos ¿en qué? En Él y en su poder. En otras palabras, que confiemos como el pueblo de Israel, que confió cuando iba a cruzar Jericó, confió que Dios era poderoso. Y tal vez ustedes a estos se pusieron como locos a dar vueltas y vueltas en ese muro, pero ellos confiaron que Dios era poderoso y que podía derribar ese muro. Así también, amado hermano, no sé, y amado amigo, que usted esté pasando, pero confíe en el Señor, que Él derrumbará ese muro que para usted le es difícil cruzar al otro lado. Y recuerde que dice la palabra de Dios, estad quietos. Veamos en el libro de los Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, aleluya. Bendito sea Dios, porque Él está con nosotros y Él es nuestro refugio. Por lo tanto, hermanos, como aconseja la palabra de Dios, fortalezcámonos en Él. Hagamos de Dios nuestro refugio. Confiemos en su poder y en su fuerza. Es lo primero que dice aquí en Efesios 6:10 sobre la armadura. Hagamos como David, que se fortaleció en Dios para pelear contra el gigante Goliat. Y también confió en Dios y en su poder, que Dios le daría la victoria para poder vencer a Goliat. Porque él confió que Dios es poderoso. Primero, fortalezcámonos. Segundo paso es confiar en el poder de Dios y su fuerza, que no es con espada ni con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Aleluya, amén. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, lo tercero que debemos de hacer es vestirnos de la armadura de Dios, así como el mismo David hizo, porque desnudos no podemos ir a la guerra. ¿O cree usted que sí? No, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo que David se vistió de la armadura de Dios? ¿Se acuerda que Saúl quería darle la vestidura de él? Pero David no podía usarla. ¿Por qué? No le quedaba, era demasiada pesada, que no podía cargarla. Pero ¿qué vestidura de Saúl? Si Saúl no estaba vestido con la armadura. Oh, pero usted va a decir, estaba vestido de la armadura que en esos tiempos usaban para guerras. Sí, tiene razón, pero yo no estoy hablando de esa clase de armadura. Estoy hablando de la armadura de Dios. La armadura que dice aquí en Efesios 6, que nos vistamos de toda armadura. Porque si Saúl hubiera estado vestido de esa armadura, Saúl hubiera peleado contra Goliat.
Pero Saúl no confiaba en el poder de Dios, que Dios dice que no es con ejército ni con fuerza, mas es con su Santo Espíritu. Mas David dijo a Goliat: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se imagina usted tener que pelear contra un gigante así como Goliat? Creo que seguro haríamos lo mismo de Saúl, tener temor, y no confiaríamos en Dios. Dios nos ayude, porque a veces por cositas tan pequeñas nos desanimamos. Pero hoy, amado hermano, yo te digo en el nombre del Señor, que te fortalezcas en Dios, amado amigo, y confiemos en el poder de su fuerza y vistámonos de la armadura de Dios. Más adelante voy a estar explicando qué significa cada parte de la armadura de Dios. Así que vistámonos de la armadura de Dios, como Él nos manda, para estar firmes contra las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Amado amigo, hay un enemigo de nuestras almas, que Él está ansioso para que nosotros perezcamos. Pero tenemos que vestirnos con esa armadura para que nada entre a nosotros. Cuarto paso que debemos saber es que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, o sea que no es con el vecino, o con su familiar, o con su mismo hermano en la iglesia, cuando nos hace malas caritas, ¿verdad? No nos hace la happy face y no nos saluda. Ten ánimo y paz, no nos hagamos problemas. No se enoje con él, antes dé gracias a Dios por él, que nuestra lucha no es contra él, sino con principados, potestados y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esto es espiritual, de las maldades de las regiones celestes. No se distraiga, porque Satanás anda buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios en el primer libro de 1 Pedro. Ahora, esto no quiere decir que aquel hermanito que nos haga mala cara no esté siendo mal, está haciendo mal. Él tiene que buscar a Dios y arrepentirse. Pero en cuanto a nosotros, oremos por esa persona y pidamos a Dios que le ayude. Ahora, la palabra de Dios dice que Satanás anda buscando a quien devorar. Así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En el primer libro de Pedro 5:8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, dice la palabra de Dios. Seamos sobrios, amados, y estemos atentos. Aquí escuche, dice sobrios, no dice ebrios, porque ebrios, ¿verdad? Vamos a estar distraídos y perder nuestra noción. Dice sed sobrios. Esto significa que tenemos que estar atentos, alerta, no nos despistemos. Tenemos que saber quién es el adversario. Vistámonos pues con la armadura de Dios, y dice la palabra de Dios en el verso 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Paso 5, ¿qué debemos de hacer? Debemos tomar toda la armadura de Dios. Recuerde que tiene que ser toda. Si algo hace falta, va a tener problemas. Porque un soldado no puede ir a la guerra si no está vestido apto para ella. Si no, el enemigo se le va a hacer fácil para vencerlo. Amado amigo, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Imagínese a un soldado, imagíneselo ahora mismo, ir a la guerra sin el cinturón de su pantalón. No puede caminar, sus pantalones se le caen.
y sin coraza. Es blanco fácil para una flecha cruzar en su corazón, porque la coraza cubre todo su pecho. Y sin escudo es blanco fácil para herirle es fácil, blanco, para herirle sin esa coraza. Y sin el casco. No tiene una protección. Sin el yelmo. No tiene una protección en su cabeza. El yelmo es el cual es el casco de un soldado en una guerra. Tiene que tener casco a ley. Si no, le hiera en su cabeza. Y termina todo. Y peor si el soldado no lleva el arma con que va a pelear. Por eso dice la palabra de Dios: toma toda la armadura, que no se te olvide ni una sola parte de ella, amado hermano, amado amigo. Veamos paso a paso qué significa cada parte de la armadura, desde el cinto hasta la espada. Primero, pongámonos firmes en el Señor como buen soldado de Cristo. Ahora, amados hermanos, como el video es algo grande, vamos a tener segundo capítulo, o como le quieran llamar. Así que nos vemos en la siguiente enseñanza, que es el siguiente paso sobre la armadura, donde voy a estar enseñando qué significa desde el cinto hasta la espada. Les invito a que usted pueda ver el siguiente capítulo. Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo.